justamente 2 días antes de festejar el 70 aniversario de la independencia del Estado de Israel, y creo que es muy oportuno poder aquí realizar estas jornadas judaicas en estos próximos 2 días, a los cuales adjudicamos mucha importancia, y me honra poder presentarles aquí una breve presentación. Muchas veces se pregunta qué es la diferencia entre un ingeniero americano o mexicano y un ingeniero israelí. A un ingeniero americano, mexicano, inglés, no importa, cuando uno quiere que logra o haga alguna tarea o quiere incentivarlo, uno le ofrece a lo mejor subir el sueldo o darle un premio. Al ingeniero israelí es muy fácil incentivarlo. Solamente hay que venir al ingeniero y decirle: mire, señor ingeniero, seguramente que usted no puede resolver este problema. Y ahí, sin tener que pagarlo, sin tener que darle ningún premio, se va a poner a trabajar. Quisiera realmente en esta media hora más o menos darles una presentación sobre el ecosistema israelí. ¿Por qué Israel hoy está considerada una nación, un startup nation? Y por supuesto dejar espacio también para que ustedes hagan preguntas o comentarios. Empezando nada más para ponernos en el contexto un poco, Israel, realmente un país lo distinto a ustedes, entonces perdón que estoy mirando atrás. Un poco poner en el contexto, el Estado de Israel tiene superficie del Estado de Hidalgo, con una población de más o menos 1/3 de la Ciudad de México, para entender nada más dónde estamos. Y realmente el inicio del Estado de Israel es en cierta manera un milagro, porque después de 3.000 años o 2.000 años de exilio, 3.000 años desde que el rey David coronó a Jerusalén como su capital de aquel entonces Estado de Israel, Israel volvió a una tierra hace 70 años que realmente no tenía casi nada para ofrecer. Contra viento y marea, realmente con condiciones muy adversas, sin agua, sin tierra fértil, un territorio muy pequeño que ya lo mencioné, fronteras cerradas, en fin, realmente un conflicto, por supuesto, con enemigos. El único recurso que realmente tuvimos, que por un lado se puede decir que estas condiciones fueron una maldición, pero para nosotros fueron una bendición, porque nos obligó realmente a desarrollar el único recurso que realmente teníamos y que tenemos hoy, que es el recurso humano. Y ahí es donde basamos realmente nuestra sociedad, nuestra economía, nuestra tecnología, basado en el desarrollo del recurso humano. Un poco, dándole un poco sobre la historia, Israel en sus primeros años empezó, como muchos países, de buscar cultivos. Empezamos con un cultivo que estaba en su momento bastante exitoso, que es el cultivo de las naranjas. Aquellos que se acuerdan, hubo una marca conocida en los años 60 que se llama Jaffa, naranjas Jaffa, que hasta que logramos exportarlos un poco al mundo, y vino un país un poco más grande que Israel, que se llama España, y nos quitó el mercado de las naranjas. Ahí nos ocurrió empezar a cultivar aguacate. Empezamos a exportar aguacate, y ahí vino un país un poco más grande todavía que España, que se llama México, y nos quitó el mercado del aguacate. Y poco a poco hemos descubierto de que es difícil competir con países más grandes que tienen condiciones mucho más favorables, y tenemos que buscar dónde nosotros podemos poner un valor agregado, en qué podemos nosotros ser diferentes. Y ahí poco a poco, no es que no tenemos hoy cultivos y agricultura, pero sí nos dimos cuenta que tenemos que buscar en otras áreas, y ahí es donde empezamos hace como 30-35 años desarrollar todo lo que es hoy en día el high-tech israelí, la tecnología, donde realmente uno no requiere tanta tierra, agua,
recurso humano en cantidad, y poco a poco hemos desarrollado estas tecnologías que algunos de ellos pueden ver ahí en la pantalla, empezando por algo muy quizás básico hoy en día, ¿no? Lo que es el riego por goteo. A nadie se le ocurrió hace 50, 60 años irrigar por goteo para ahorrar no solamente agua, sino también para maximizar lo que recibe cada planta, y de esta manera hacer más con menos. Y después seguimos desarrollando. Me imagino que la mayoría de ustedes han llegado aquí hoy a la universidad usando a Waze, otra aplicación, tecnología israelí. La cámara apiladora, por ejemplo, que espero que ustedes no lo necesiten, pero para los más grandes de entre nosotros, a lo mejor un día sí, que realmente es otra tecnología en la medicina, en la salud, que también hemos desarrollado. El Disk on Key, lo que nosotros llamamos el USB, también es un invento israelí. El ICQ, quizás ya no les dice mucho, pero el ICQ realmente es el principio de WhatsApp, lo que empezó hace varios años como ICQ, hoy es el WhatsApp, y cada uno de ustedes tiene en su celular hoy un chip que está seguramente hecho por Intel, y Intel tiene su centro de investigación, desarrollo y de hecho también producción de estos chips en Israel. Entonces cada uno de ustedes, sin saberlo, trae un pedacito de Israel en su mano, en su bolsillo. Un poco sobre por qué, o sea, por qué nosotros hemos logrado en relativamente poco tiempo llegar a estos logros. En primer lugar, decirles que si nosotros podemos hacerlo, todos pueden hacerlo. Y también es nuestra filosofía de tratar de compartir con otros países en más desarrollo o menos desarrollo que Israel, que puedan hacer exactamente lo mismo. No hemos inventado nada, digamos, que no se puede hacer en otras partes del mundo, poniendo dedicación y conformando lo que nosotros llamamos un ecosistema. ¿Y de qué consiste este ecosistema? Por supuesto por el capital humano, pero también por algunas características que son muy típicos a Israel, que es la ingeniosidad y este fervente espíritu de emprendimiento que tenemos en Israel, que cuando uno llega a Israel por primera vez, el taxista ya tiene ideas y sugerencias. O sea, cada quien en Israel piensa que tiene algo para ofrecer y no tiene la vergüenza de presentarlo o de ofrecerlo. Entonces esto explica en cierta manera un poco este fervor, este dinamismo muy particular en Israel. Por supuesto traemos ventajas culturales que vienen por la diversidad cultural, por tener tanta inmigración de tantos países, de tantas culturas en el mundo, y ser una sociedad más bien horizontal y no vertical. En Israel, por ejemplo, al primer ministro se llama no señor como aquí, señor presidente o señor primer ministro. En Israel se llama, nosotros llamamos al primer ministro Bibi, su apodo. Imagínense por llamar al presidente Quique. No creo que sería posible, ¿no? Pero en Israel le llamamos al primer ministro Bibi. A mí nadie me llama en la embajada, de mis colegas embajador, me llaman con mi nombre. Entonces hay una cierta informalidad que existe en la sociedad israelí. A veces lo exageramos, tengo que confesar, pero ¿qué ventaja tiene esto? La ventaja es que en una organización o sociedad horizontal y no vertical, cada persona tiene el espacio o la posibilidad o la oportunidad de agregar algo. Quiero decir que si yo soy, en mi caso, el embajador, y hay un empleado que está encargado, para decirlo, en la limpieza, pero tiene algo, una idea, una sugerencia, un comentario, tiene la facultad, la manera de hacérmelo saber.
porque al final todos que dirigimos una organización, una empresa, un país, no sabemos todo. Contamos y necesitamos contar con la sabiduría, con la experiencia, con las ideas de los demás. Y el chiste es cómo realmente poder jalar todas estas ideas, sugerencias y creatividad de las otras personas. Y esto es mucho más fácil en una sociedad o en una estructura horizontal y no tan vertical. La franqueza, por supuesto, tiene que ver con esto, ¿no? Lo que he comentado. Y otro factor muy importante, no hay miedo a fracasar. En Israel no es una vergüenza o una cosa de deshonor de fracasar. No es que nos gusta fracasar, a nadie le gusta fracasar, pero especialmente en el rumbo de la innovación, la tecnología, el emprendimiento, uno no puede tener éxito inmediatamente. Por ejemplo, los estudios muestran que de cada 10 startups o emprendimientos, solamente uno tenga éxito y 9 fracasan. Pero usted pregunta a cualquier persona, empresario o emprendedor en Israel, y todos van a decir: mira, yo he fracasado una y otra vez y no hay nada malo en eso. Así uno acumula más experiencia, más conocimiento. Hay culturas, sin mencionar nombres, en las cuales fracasar es algo deshonorable que no permite después seguir trabajando y luchando. Y por supuesto, o no por supuesto, porque no es conocido en México, tenemos lamentablemente en Israel las Fuerzas Armadas, que si bien ustedes a lo mejor lo perciben como un ejército, no es tal como un ejército. Es una fuerza armada del pueblo, para el pueblo, de todo el pueblo. ¿Qué quiero decir? Cada joven, mujer, hombre a los 18 años está obligado a hacer su servicio o militar o comunitario por el país. Hombres 3 años, mujeres 2 años. Por supuesto que uno de los objetivos es ayudar, brindar apoyo a defender al Estado de Israel. Pero más importante aún es que forma un crisol, si puedo usar esta palabra, una manera de cohesión social en lo cual los chicos a los 18 años, pobres, ricos, más educados, menos educados, del norte, del sur, todos entran a la misma edad y al mismo nivel, todos son iguales. Y esto permite formar también una sociedad mucho más cohesiva, mucho más participante, mucho más involucrado en la sociedad, mucho más igualitario. Hemos hablado de la sociedad horizontal. Este también es una característica muy importante. Y estar durante 2, 3, un poco más años en el ejército también brinda herramientas para la capacitación profesional de cada uno. Imagínense un joven de 20 años ya liderando un batallón o piloteando un avión o lo que sea. Entonces, este también da muchas herramientas, también tecnológicos, también educativos, porque hay una gran formación también educativa. ¿Se me escucha o está un poco...? Servir en las Fuerzas Armadas permite prepararse para la vida después. Y de hecho vemos que muchos de los emprendedores de Israel empezaron en unidades tecnológicas en Israel, salieron y adaptaron ya a una edad muy joven su conocimiento y lo desarrollaron en favor de su futuro emprendimiento. Por supuesto, no se puede hablar de un ecosistema que no sabe combinar entre el mundo científico, académico, de la investigación, con el mundo empresarial. No es suficiente tener muy buenos científicos o gente en la academia, estamos aquí en la academia, si no sabemos cómo hacer la conexión
con el mundo empresarial, cómo comercializar una buena idea, un buen invento, y también invitar al mundo empresarial a venir a los centros de investigación con peticiones, con pedir soluciones. Y en esta manera nosotros hemos formado una sinergia entre el mundo académico científico y el mundo o el sector privado, el sector comercial. De hecho, hoy en día muchos de los científicos israelíes que han desarrollado un invento, ellos tienen el IP, la propiedad intelectual, y ellos reciben regalías, o sea, pueden seguir investigando, siendo profesores en la universidad, pero también al mismo tiempo también ganarse bien por el invento que han hecho. Al igual como México, somos orientados a la exportación. Vamos a hablar de esto, vamos a verlo enseguida, y esto por supuesto se manifiesta a través de tratados de libre comercio, de cooperación internacional, porque no olvidemos, Israel es la tercera parte de la Ciudad de México. O sea, no tenemos un mercado interno suficiente grande para nuestros productos, tenemos que buscar mercados de exportación. Y quizás el último eslabón, no menos importante, ahí donde empezó todo, es también programas de fomento gubernamentales. O sea, para cambiar la dirección de una sociedad, de una economía, se requiere por supuesto también liderazgo político y programas del gobierno para fomentar, para ayudar al mundo empresarial, especialmente si estamos hablando del mundo de la high-tech. Y para darles nada más un ejemplo en qué se manifiesta, el Ministerio de Economía, por ejemplo, tiene un fondo para emprendedores bajo un sistema muy simple. Viene un emprendedor, presenta su proyecto, tiene que tener algunas calificaciones y requisitos, necesita $200,000 para seguir con su proyecto. Una vez aprobado, él recibe este préstamo, esta donación por parte del gobierno, bajo una simple condición: si fracasa, no pasa nada, perdimos $200,000 el gobierno. Si tenga éxito, tiene que devolver este dinero. En esta manera se fomenta, se ayuda al sector privado, a los emprendedores, entrar, tomar riesgo y desarrollar startups. Una característica muy importante de Israel es el gasto en investigación y desarrollo. Es realmente una clave en una economía, es ver cuánto el gobierno, el Estado, el sector privado pone de su PIB, de su Producto Interno Bruto, en la investigación y desarrollo. Israel sigue siendo líder mundial, por supuesto per cápita. O sea, Estados Unidos pone más dinero en investigación y desarrollo que Israel, pero per cápita Israel dedica 4.25% de su PIB en investigación y desarrollo. Y lo interesante es que al principio era el gobierno que puso 70% de este dinero en investigación y desarrollo, y hoy, 35 años más tarde, es al revés. El gobierno pone solamente 30% y el sector privado pone 70%. Entonces ahí también vemos cómo se desarrolla una economía basada en el conocimiento y en la innovación. Como yo mencioné, Israel depende de los mercados internacionales, y por lo cual tiene tratados de libre comercio, no tantos como en México, que tiene 46, pero sí con los bloques más importantes en el mundo: la Unión Europea, NAFTA, México, Colombia, Mercosur y otros bloques. Y esto es parte, por supuesto, de una política de comercio exterior, al igual como lo de México. Aquí se ve un poco la presencia hoy en día en Israel de más de 300 multinacionales
que vienen a Israel no para producir porque nuestra mano de obra no es barata, no porque tenemos recursos naturales, vienen por una simple cosa, por el talento y la creatividad israelí. Y vienen a Israel para establecer centros de innovación, centros de investigación y desarrollo. Y casi no hay una empresa tecnológica grande hoy en el mundo. Esta lámina es un poco vieja porque no aparecen aquí los chinos y los coreanos, pero no hay realmente hoy en día una empresa tecnológica de digamos, grande en el mundo que no tiene una presencia en Israel, en donde no hace todo su, o gran parte de su investigación y desarrollo. Y aquí tienen ustedes un ejemplo de algunas de ellas. Otro fenómeno interesante en Israel es que estos inventos, estas aplicaciones, estas tecnologías se venden. Este es quizás también parte del juego, que corre también cierto riesgo, hay que confesar. Pero ustedes pueden ver aquí que las grandes empresas en el mundo como Google, IBM, Apple, Facebook e Intel hacen adquisiciones muy grandes de tecnologías israelíes. A veces se compra la tecnología y se lleva con ellos. Muchas veces lo que tratamos de hacer, política de gobierno, es condicionarlo. Por ejemplo, Waze fue comprado por Google por $1 billón de dólares hace 3-4 años, y la condición era que si bien Google está en California, el centro de operaciones de Waze sigue siendo en Israel, para prevenir fuga de cerebro. No queremos tener tecnologías, aplicaciones en Israel y que todo después sea comprado por Estados Unidos o otros grandes países. Entonces ahí es siempre un poco un dilema cómo desarrollamos, pero este es un ejemplo. Y quizás la adquisición más grande en los últimos años es de Intel, que ha invertido una suma realmente como decían, de 15.000 millones de dólares comprando a Mobileye. Ahora, quizás muchos de ustedes no han escuchado de Mobileye, pero marquen este nombre porque en 2-3 años este va a ser el nombre más caliente en el mundo en todo lo que es el rumbo de los autos autónomos. Todo lo que es hoy en día el transporte autónomo, porque también Tesla y otras empresas están tratando de desarrollar. Mobileye hoy es un líder mundial, y si Intel invirtió tanto dinero, significa que entienden que esto es el futuro próximo en esta área de tecnología. Rápidamente algunos datos y cifras de nuestro ecosistema. Tenemos más de 3.500 startups en una población de 8 millones de personas, es mucho. Yo mencioné multinacionales, ya tenemos mucho más de 264. Una inversión externa en Israel de 13.000 millones de dólares en 2015. Esta cifra no está actualizada. Más de 80 empresas adquiridas por año, vimos un ejemplo antes. Somos el país número 1 en capital de riesgo. Este es un componente también muy importante hoy en día en el mundo del high-tech. Capital de riesgo, hay que al final financiar todos estos emprendimientos. El gobierno, ya mencionamos, ha reducido su rol, y lo que realmente necesitamos es atraer capital de riesgo, que hacen más o menos el mismo esquema que hicimos en su momento. Si fracasa, no tiene que devolver o pierde, y si tenga éxito, por supuesto, tiene regalías y muchas ganancias. Y otro dato muy interesante, a su lado derecha pueden ver la lista de empresas en Nasdaq en Nueva York. Ustedes van a ver que Israel, con 62 empresas, es el país número 3 que tiene, o sea, que más compañías tiene en el mundo
registrados en Nasdaq después de Estados Unidos y de China, un poco más grandes que Israel. Algunas palabras sobre la relación entre México e Israel para también darles espacio para preguntar. Mencioné un poco similitudes entre ambos países, creo que somos dos países complementarios. Por supuesto, ustedes son el elefante, nosotros la hormiga, pero sin embargo podemos trabajar juntos. Tenemos un tratado de libre comercio que se firmó en el año 2000. Tenemos un comercio que podría ser mucho más, de 600 millones de dólares. Estamos justamente trabajando en ampliar esto. Somos países exportadoras, por supuesto. Tenemos una balanza comercial equilibrada, una baja tasa de desempleo, tratados de libre comercio con los mismos bloques económicos. Somos dos países miembros del OCDE. Y un asunto muy importante que voy a pararme un minuto nada más para destacar: Israel y México firmaron un acuerdo en cooperación en investigación y desarrollo. Cada país puso $2 millones en un fondo conjunto entre CONACYT por el lado mexicano y su contraparte en Israel para financiar startups de ambos países. O sea, la idea es que este fondo sirva financiar un startup mexicano con un startup israelí en el desarrollo de una aplicación, de una invención que se puede comercializar. Esta es la buena noticia. La mala noticia, lamentablemente, es que no hemos podido en los 2 años desde que firmamos este acuerdo usar estos fondos. Y aprovecho esta oportunidad, aún que quizás muchos de ustedes son estudiantes de ciencias políticas y no necesariamente en computación, ingeniería, quizás estoy equivocado, pero sí es importante que sepan de la existencia de este fondo entre Israel y México. Como mencioné, que tiene fondos que están ahí para usar, para financiar emprendimientos mexicanos con israelíes. Y sería muy bueno aprovechar esta herramienta. Israel invierta en México unos $3.000 millones en distintos campos: agropecuario, energía alternativa, farma, un poco en el tema agroespacial. Tenemos una fábrica aquí en el aeropuerto con mexicana MRO, que quedó de la línea mexicana, de construcción o de conversión, mejor dicho, de aviones de pasajeros a aviones de carga. También es un joint venture. En fin, realmente una presencia cada vez más grande por parte de empresas y inversión israelí en México. Tenemos también una inversión mexicana en Israel, un poco menor, pero también importante en el área de minería, en el área del cemento, pero ahí también hay mucho todavía por hacer. Y más de 150 empresas israelíes aquí en México, y esta cifra está creciendo día a día. El futuro que tenemos ahora en visión, por supuesto, actualizar nuestro Tratado de Libre Comercio, al igual como con NAFTA, con la Unión Europea. Ya han pasado 18 años, hay que actualizar este tratado y aumentar y diversificar el comercio bilateral a través del TLC y a través de otras herramientas. Invertir más en la tecnología, en la investigación y desarrollo, junto, joint ventures, aquí en México o en Israel. Trabajar más a nivel estatal, no solamente a nivel federal. Ya tenemos una presencia importante en, yo diría, como 18 de los 32 estados, pero sin duda hay mucho todavía por hacer a nivel estatal. Más cooperación en espacio y aviación. Mencioné ya un proyecto, tenemos ahora otro proyecto en Baja California. Y
creo que el próximo la gran próxima frontera es la salud. Todo lo que es tecnología en la salud, vemos hoy en día que la expectativa de vida en el mundo se va subiendo, las necesidades de la población mayor son más grandes, ahí es donde hay una gran necesidad de mucha más tecnología. Si yo no soy un experto, pero tendría que pronosticar, yo diría que la salud va a ser el próximo gran boom en la parte de la innovación y la tecnología. Por supuesto, atraer más inversión mutua entre ambos países y promover el turismo. Hoy en día contamos con 28.000 mexicanos turistas a Israel cada año, casi doble cantidad de turistas israelíes, 40.000 que vienen a México. Ustedes van a ver próximamente en septiembre, se va a lanzar una nueva telenovela para los jóvenes, una telenovela que va a seguir a, no sé cuántos de ustedes conocieran, Rebeldes. Va a salir una nueva telenovela que se llama Like por Televisa y una parte de ella está filmada en Israel. Este es otro ejemplo cómo queremos nosotros promover el turismo entre ambos países, y hay otros muchos más proyectos que tenemos planeados. Voy a terminar aquí agradeciendo su atención.